En el vaivén del tiempo, hemos perdido la historia que nos define y que sustenta nuestra identidad. Guajuapan, ciudad bonita, y eso nadie te lo quita, te llevo en el corazón. Mi linda tierra bendita, perla de la Mixteca, eres Guajuapan de León. Aunque lejos yo me encuentro, te busco en cada momento, mi linda tierra del sol. De ti nunca yo me olvido, te llevo en cada suspiro, te llevo en el corazón. Viva mi tierra bendita y la fe que nadie me quita, y mi Cristo lleno de amor. Señor de los corazones, la fe de todos los hombres, viva Guajuapan de León. Un pueblo con cultura y tradición no necesita de adjetivos, necesita de su memoria. Guajuapan pertenece a la cultura ñuñe, que quiere decir ñu, lugar, iñe, relacionado con el calor, la temperatura, tierra caliente, vamos a decirlo así, que es la Mixteca Baja. La Mixteca es un territorio con una gran cultura milenaria. Desde los primeros asentamientos en la etapa de las aldeas, cuando las sociedades dejan de ser grupos nómadas y empiezan a practicar la agricultura. Tenemos varias fases, desde la etapa de las aldeas, la etapa de las ciudades tempranas, ciudades de estado. En el caso de la zona arqueológica en que nos ubicamos, es un asentamiento de la etapa de las ciudades tempranas, ¿sí? Fundada por el año 400 a.C. y ocupada hasta el 800 después de Cristo. Hay asentamientos anteriores y posteriores. Sin embargo, la zona arqueológica Cerro de las Minas es muy importante porque su mayor florecimiento es en el periodo clásico, cuando se desarrolla la cultura ñuñe, que es una variante de la cultura mixteca. Desde las alturas, a los mixtecos les fue fácil ver el cielo, las nubes y las montañas. Respetaron a la naturaleza y su mundo espiritual. Y así crearon una de las culturas más importantes de Mesoamérica. La cosmovisión que tuvieron los antiguos mixtecos antes de la llegada de los españoles estuvo determinada justamente por ese conocimiento que tuvieron hacia la naturaleza, de tal suerte que podríamos decir que los mixtecos fueron politeístas porque tuvieron una serie de idolatrías que estaban determinadas en base a la función de los sentidos de la vida. Toda la sociedad mixteca en la época prehispánica giraba alrededor de la religión. No podía haber algo, un acto, un hecho que no estuviera ligado a la religión. El sacerdote estaba bajo las órdenes tanto del gobernante, y el gobernante estaba bajo las órdenes del sacerdote. Sabían que cualquier acontecimiento era por los dioses, era por destino o desidio de los dioses. Era una estrecha relación Estado-religión, y que con la llegada de los españoles en la conquista, esto se fortaleció. Debemos recordar que la finalidad de la conquista no fue tanto material, sino fue más que nada espiritual, porque los reyes católicos mandaban que se cristianizara a los habitantes de los pueblos que iban descubriendo. A finales de 1522, casi a la par de la caída de los aztecas, los españoles se apoderaron de la Mixteca. Fue muy dolorosa la transición, el cambio de visión espiritual que tuvieron nuestros antepasados con relación a la llegada de esta cultura europea, que al final de cuentas
con todas las estratagemas que trajeron los frailes, pues nos impusieron esta nueva religión que penetró, pues digamos, hasta la médula, porque hoy en día justamente la región de la Mixteca se caracteriza como una de las regiones donde la presencia de la religión católica es fuertísima. En la época prehispánica, todas las regiones compartían este gigantesco paisaje y geografía de este país. No había un límite. Se podía decir, incluso los mixtecos decían, que el territorio de la Ñusabi, la gente Ñusabi, llegaba hasta donde terminaba el cielo. El cielo es infinito. O que llegaba hasta donde terminaban las montañas del Señor. Son muchos cerros. No había un límite. El límite se empezaba a perder cuando entrábamos a otra área cultural, por así decir, donde se hablaba otro idioma, tenían otras costumbres, otras tradiciones. Pero con la llegada de los españoles empieza a haber ya esa línea imaginaria y empieza a marcarse mucho, esa línea delgada que no se puede ver, pero que está ahí presente. ¿Cómo es que se funda Guajuapan? Por la petición de los dominicos. Los dominicos pidieron para que los habitantes del Cerrito de las Minas, del Cerrito, del Sombrerito, bajaran a esta parte, a este plano. Y también hay otra razón que decían que en esta parte que hay guajes y mezquites, pues se guarecían ladrones. Entonces, hay aquí una doble razón, pero la razón que me parece más importante es la de los dominicos, porque ellos les tocaba evangelizar. Y naturalmente que al estilo de sus poblaciones, ellos en vez de estar viniendo hasta subir el cerrito y venir, etcétera, bueno, les quedaba mejor aquí. Lo que tratan es de congregar a la gente, a la población, en un solo lugar. Y para esto, los españoles no estaban acostumbrados a vivir en laderas, por tal motivo buscan los lugares más planos, como ellos dicen, los llanos, para poder asentarse, y es como trazan el pueblo de San Juan Bautista Guajuapan. La fecha de la congregación, que posiblemente entonces se haya fundado, fue de 1601, 19 de diciembre de 1601, cuando se fundó la congregación, con 7 sujetos: San Pedro, Santa María, Chilislahuaca, Yolotepec, San Jerónimo, Acatlima y Zapotitlán, Palmas. Sometidos, fueron obligados a bajar de las montañas y lejos de las nubes se acercaron a la promesa de un nuevo paraíso que traía consigo un doloroso infierno. La fecha de la llegada del Señor de los Corazones se desconoce, pero yo pienso que con la fundación de la parroquia de San Juan Bautista Guajuapan en 1578, administrada por los dominicos, pienso que ellos fueron los que trajeron la imagen. La imagen como tal ya estaba antes, pero a partir de 1643 se le pone su nombre y sin duda alguna, por la psicología de los religiosos que ya estaban adentrados en esta cultura, pudo haber sido también por las preguntas que hicieron ellos a la comunidad, pues le pusieron Señor de los Corazones. En el oráculo de Achutla existía una divinidad que se llamaba Dios Corazón del Pueblo, que en mixteco es Ñun, Ini, Ñun, que exactamente se traduciría así. Era tan famoso Achutla por este Dios Corazón del Pueblo, que era una perla que tenía dibujada por un lado una avecita y por otro lado una culebrita. Cuando llega el cristianismo traído por los católicos, encuentran que el corazón de Cristo embona mucho con el corazón
del pueblo, ¿no? El Dios corazón del pueblo, que ya después en la realidad fue diferente ese choque y la religión sirvió, cristiana sirvió como punta de lanza para afianzar un dominio, un imperio, o entregarle un imperio a España de aquel entonces, a la Castilla de aquel entonces. Esa es otra cosa, ¿no? Tradicionalmente se ha estudiado el Bajío, Hidalgo, la parte del levantamiento insurgente y muy poco otros espacios en donde el movimiento insurgente se alojó muy significativamente y que hicieron aportes a ese movimiento, y este es el caso de Oaxaca. Si uno toma como referencia el 15 de septiembre de 1810, que es cuando comienza la guerra de independencia formalmente, en Oaxaca comenzó tarde, comenzó hasta el año posterior, hasta 1811. ¿Qué sucedió? Pues yo sospecho que en primer lugar los criollos, los españoles criollos, pues estaban esperando como a la expectativa de qué iba a pasar con esos que ya se habían levantado, por un lado. Pero por otro, tuvo que ver mucho que en ese año José María Morelos y Pavón hace la primera campaña hacia Acapulco, buscando tomar el puerto, como se lo había ordenado Miguel Hidalgo, y lo que sucedió es que no lo tomaron, pero tuvo una influencia grandísima. Es hasta 1811 cuando a esta región empiezan a llegar más noticias de que han atacado Puebla, que han atacado el actual estado de Morelos, que es Cuautla, que han atacado incluso ya poblaciones de Guerrero, y que aquí a Oaxaca están empezando a llegar ya contingentes de gente armada. En noviembre de 1811 se dio el primer estallamiento que se tiene registrado, al menos el primero que se tiene registrado, en la Mixteca de la Costa, en Jamiltepec exactamente. La parte de Huajuapan se hablaba mucho de Chazumba, se hablaba mucho de Acatlán, de que estaban apoyando a los insurgentes. Y en Huajuapan se levanta un español, Ignacio Navarro. Ignacio Navarro es un criollo que se levanta en armas, pero no tiene mayor repercusión, no tiene mucha repercusión hasta que se levanta Valerio Trujano. En la Mixteca y en la costa ya hay grupos que se están rebelando, ¿sí? Y en Oaxaca todavía dicen que son fieles al rey, ¿sí? Y en la costa, en la Mixteca, en parte de la Mixteca pegada a la costa Mixteca que le llaman, grupos armados, grupos rebeldes, porque Morelos, en 1810 Hidalgo le dio esa misión a Morelos, que viniera a pelear por toda esta ruta, Acapulco, Tlapa, todo por ahí, a pelear para hacer adeptos insurgentes, ¿sí? Entonces él empezó a tener, y él no estaba ahí porque se regresó, pero seguían la gente ya con esta ebullición de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces realmente había un contexto de guerra. Incluso el obispo de Oaxaca, Antonio Vergosa y Jordán, da un manifiesto
exhortando a no levantarse a los pueblos mixtecos de la Mixteca Alta, e incluso amenazándolos, ¿no? Los curas son hombres de este mundo, por un lado, y que entonces tienen sus propias ideologías, sus propias inquietudes, sus propios desazones, sus propias aspiraciones de promoción, de ascenso, de mejora, su propia obra pastoral, religiosa, su devoción a la religión, que en general ha cundido mucho en la Nueva España, que está muy presente, y por otro lado, pues lo que le pasa a todo mundo cuando está dentro de una corporación, de una institución, que es una serie de lealtades importantes a la institución que finalmente les da cobijo y les da proyección y en donde hacen su vida. Entonces están un poco entre esas dos situaciones. Por otro lado, les preocupa también preservar la religión, puesto que a eso se dedican. Entonces también les asusta que puedan venir cambios de unos o de otros. Como en todo movimiento, como en la política actual, hay dos iglesias. Una iglesia de la élite, una iglesia que tiene los altos cargos y que casi siempre se identifica con la gente del poder, y una iglesia más cercana al pueblo, que entiende las necesidades del pueblo, que sufre lo que sufre el pueblo, y por algo Morelos fue sacerdote, Hidalgo fue sacerdote, tuvieron a varios sacerdotes en la región actuando de su lado. Entonces la iglesia, tampoco hay que cometer el error de la historia mexicana que generaliza, dice la iglesia estaba del lado de los españoles. No es cierto, hay dos iglesias, una iglesia popular y una iglesia en las alturas, ¿no? De alta burocracia. Amados hijos míos, indios de la Mixteca, con vosotros hablo principalmente, aunque a todos mis diocesanos se dirigen mis razones. Mi corazón se estremece, mis potencias se turban, faltan las palabras a mi pluma, porque sobran las quejas al discurso y las lágrimas corren hilo a hilo sobre el papel, al considerar, amados hijos, el peligro de vuestras almas. ¿Es posible que haya llegado a tan alto grado vuestra ignorancia o vuestra malicia? Que hayáis dado oídos a la engañosa seducción de los traidores insurgentes, rebeldes a Dios y al Rey, apóstatas de la religión católica, hipócritas y excomulgados. Oigo con el mayor dolor y amargura que muchas de vuestras repúblicas y sus gobernadores, al solo rumor de que se acercan los insurgentes, se apresuran a esperarlos, a prepararles buen recibimiento, a cortejarlos con músicas y campanas, a obsequiarlos con todo género de comestibles, escaseándoselos a los españoles, y negándolos absolutamente aún por su dinero a los europeos. ¿Qué se ha hecho, pues, amados indios míos? ¿Qué se ha hecho vuestro espíritu de religión? ¿Dónde está vuestra fidelidad? ¿Dónde vuestra honradez y hombría de bien? La presencia de los realistas en estas tierras se debió para proteger la frontera de esta intendencia con la intendencia de lo que es el vecino estado de Puebla o del centro de la República, porque sabían que esta era la zona que en ese momento representaba mayores riquezas, a donde había mayores intereses, y por supuesto ellos veían un gran potencial. A partir de acá, hacia el sur, un gran potencial económico por las riquezas naturales con las que contaba o cuenta todavía nuestro estado de Oaxaca. Huajuapan fue un lugar clave, digamos, estratégico en el camino hacia la toma de lo que sería la capital de la Gran Cochinilla, ciudad muy importante en los proyectos de Morelos, puesto que era una gran capital de intendencia, sede de obispado y donde se concentraba
un comercio muy redituable de la segunda producción de la Nueva España, que era justamente la grana cochinilla. Y allí, en este camino, fue fundamental el apoyo de las mixtecas y particularmente de lugares como Guajuapan. En términos de ubicación geográfica, como la veían los realistas, es que podía ser el muro de contención para que los insurgentes que ya dominaban parte de Puebla, que ahora es Guerrero, no pasaran hacia Oaxaca. De hecho, tendieron un cerco que iba desde Jamiltepec, pasaba por Putla, pasaba por Tlaxiaco, Tepozcolula, Nochistlán hasta Tehuacán, un cerco militar para impedir ellos estaban segurísimos que después de haber controlado la parte del sur de Puebla, iban sobre Oaxaca. San Juan Bautista Oaxaca es un pueblo pequeñito, pero de él parte y cruzan diferentes caminos que van, digamos caminos, actualmente son carreteras, caminos que van a diferentes pueblos de la montaña, así como también de la costa hacia Pinotepa, así como también a la región Trique, a diferentes partes. De ahí parten muchos caminos, es un punto neurálgico. Guajuapan durante mucho tiempo fue el punto de unión entre la capital y Antequera, que era la ciudad de Oaxaca. De hecho, por alguna razón, ya remontándonos a tiempos posteriores, la carrera panamericana siguió esa ruta, ¿no? Es una ruta tradicional. Entonces, obviamente, si los insurgentes querían controlar la ciudad de Oaxaca, porque lo importante no es apoderarse de una ciudad, lo importante en estas luchas independentistas es apoderarse de ella y mantenerla. Entonces, Oaxaca era un muy buen lugar. Y se piensa, desde el punto de vista de estrategia militar, que si se tiene una posición fuerte en Guajuapan, existía la posibilidad de proteger con mayor éxito la ciudad de Oaxaca. Valerio Trujano, según su acta de nacimiento, es un indígena chontal. Nació en 1770 en el pueblo de Cerrito de la Virgen, que pertenece a Tepecoacuilco, en lo que es actualmente Guerrero. No se llamaba Valerio, se llamaba Valeriano. No tenía apellidos porque en ese tiempo a los indígenas no se ponían apellidos. Entonces lo que se dice es que el apellido de Trujano lo compra él. No era cualquier arriero. O sea, en ese tiempo los arrieros eran un sector social muy importante, porque de ellos dependía que las mercancías salieran de la región y que a la vez las que llegaban de fuera de la Nueva España llegaran a tiempo y en buen estado a su destino. Valerio Trujano creo que es la figura central de esta pequeña zona, ¿sí? De la zona que comprende Guajuapan, Tehuacán. ¿Por qué es importante Valerio Trujano? Porque es un insurgente que viene de abajo, que se hace a sí mismo, que es especialista en crear caos. De hecho, Morelos, por eso a Morelos le gustaba mucho Valerio Trujano, porque era especialista en robarse unas armas de una hacienda, en organizar a algunos indígenas por acá, el amenazar incluso a algunos españoles a que cooperen. Entonces era un elemento bastante atractivo, el tipo de guerrillero que está buscando todo movimiento. Cuando él fue enviado por Morelos a levantar o impulsar el movimiento en lo que era la Intendencia de Oaxaca, no duró mucho en levantar a varias poblaciones. Eso quiere decir que sí había, o podemos aceptar la sospecha de que sí conocía a la mixteca hoy oaxaqueña y sí tenía amigos en esta parte. ¿Qué es lo que hace Trujano? Agarra un par de trabajadores de él, recorren el estado de Guerrero y juntan más gente. De ahí viajan a Oaxaca por orden de Morelos en busca de tomar ya lugares, de empezar a tomar y posicionar lugares. Entre ellos incluso llega a Oaxaca, capital, después llega a Cuilapan y después llega a Yanguitlán, donde es su máxima victoria. Miguel y Nicolás Bravo, Valerio Trujano y el padre Mendoza
Atacaron Yanhuitlán con un ejército de 4,000 hombres y 9 cañones. Estaban dispuestos a todo para obtener la victoria. Atacaron desde el 11 hasta el 14 de marzo. Habían cortado toda comunicación a los sitiados. Los insurgentes tenían muchas posibilidades de una victoria, pero el día 15 suspendieron el fuego y emprendieron la retirada. Morelos pedía ayuda para romper el sitio de Cuautla. Los Bravo acataron la orden y fueron a auxiliarlo, mientras que Trujano se quedó luchando en la Mixteca. No tomaron Yanhuitlán por razones ajenas a la región y ajenas a los insurgentes. Y el único que queda ahí es Valerio Trujano, pero no queda en el cerco, queda más bien como manteniendo el ánimo en la gente y levantando más, haciendo fuerzas, digamos, ¿no? En eso están, en esos, Valerio Trujano forma varios cuarteles, digamos, en la región, y forma uno en Sayultepec, por ejemplo, forma uno en Tepozcolula, y en abril entra a Oahuapa. Yo considero como principio del sitio de Oahuapan el 3 de abril, porque en esa fecha llegó Trujano y desde luego no venía a dormir, venía a hacer los preparativos para esperar al enemigo y se puso a levantar trincheras, a escoger los lugares más aptos para poder defenderse y repeler al enemigo. Trujano llega a Oahuapan como parte de esta estrategia de ir controlando puntos importantes. Por ejemplo, Cuautla, que Morelos había entrado en Cuautla, Trujano, Oahuapan, y por supuesto la mira en crear todo este eje hacia la ciudad de Oaxaca. El 5 de abril fue un domingo y venían al tianguis de diversas partes de Oahuapan. Y entre ellos venía Remigio Saravia. Y aprovechó Trujano la asistencia de estas personas para cerrar las entradas y salidas del pueblo y de esta manera aumentar el número de sus ayudantes para la guerra. Bueno, pues todas aquellas personas quedaron aquí y pues se hicieron 6 cuarteles. En esos cuarteles se concentraron las fuerzas y pues los que sabían algo de milicia, etcétera, pues empezaron a trabajar en esa línea. Régules llegó a Oahuapan el 5 de abril de 1812. Situó a Caldelas en el Calvario, lugar dominante por el norte. Al poniente acampó Esperón, al sur el capitán Don Juan de la Vega y al oriente Régules. 5 días después, los sitiadores atacaron con el fuego de sus cañones. Trujano no pudo contestar porque carecía de artillería. Poco después, fundió con las campanas del pueblo 3 cañones. Sirviéndose de las piedras lisas que arrastraba el arroyo de Oahuapan para cargarlos, y aprovechando también para ello las balas que disparaban los enemigos. Las tropas realistas estaban al mando de un civil, es decir, José Régules Villasante era comerciante, era agricultor, tenía su negocio de él era pues la siembra, tenía haciendas en Nochistlán, ¿no? Se dedicaba al negocio del azúcar, no tenía conocimientos militares. Tan es así que el intendente de Oaxaca, Bernardo Bonavía, mandó a traer de Jamiltepec a Juan Antonio Caldelas. Vino Caldelas de la Costa, José Régules, el batallón de la Mermelada, voluntarios de un tal Manuel Esperón y otros hacendados de Oaxaca. Entonces, se calcula que fueron alrededor de por lo menos 1,500 que rodearon en Oahuapan a partir del 5 de abril
a Trujano, que se concentró en este lugar. Quien más se mete a armar la estrategia contra el insurgente en Oaxaca es la iglesia, y es el obispo Antonio Vergosa y Jordán quien se pone al frente de ellos. De hecho, hay la anécdota esta del batallón de la mermelada, que es, pues aarman el ejército y lo visten, lo uniforman con el color de la ropa del obispo, ¿no? Y deciden cercar Guajuapan porque en ese entonces las guerras tenían esa estrategia. Esperaban los ejércitos a que un ejército tomara una ciudad. En una trampa muy común. Se le hicieron, por ejemplo, los rusos a los franceses en Moscú. Y entonces entraba el ejército a una ciudad, y una vez que entraba, los ejércitos novatos se emocionaban al entrar a una ciudad, como Trujano mismo, o como el propio Morelos. Entraban y los realistas, con toda la capacidad militar española y esa tradición militar, pues de inmediato los rodeaban. Era una tradición de años atrás. Por eso, por ejemplo, Hidalgo no quiso tomar la Ciudad de México cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Los mitos de la historia mexicana dicen que porque temía el derramamiento de sangre en la Ciudad de México. No, lo que temía Hidalgo era entrar a la Ciudad de México y que luego lo rodearan los españoles. Morelos y Trujano cometieron ese error por su inexperiencia. Y escogió Guajuapan también porque aquí encontraba alimentos para poder sostener a sus tropas, a su gente. Tenía aquí, se apoderó de la colecturía de diezmos. Allí había maíz, frijol, chile, carne de chito, que era carne de matanza. Esto tenía la colecturía y de eso se valió para poder alimentar a sus compañeros de lucha. Trujano en un principio pensó que el sitio de Ojopan iba a ser muy corto, que era un par de días, que sabía que estaba rodeado y sitiado por los españoles y que se iba a valer con el apoyo de la ciudadanía y del pueblo de Ojopan para poder salir victorioso, como lo hizo en Yanguitlán, como lo hizo en Tlaxiaco, como lo hizo también en Silacayopan. Desafortunadamente hay que recordar que este fuego cruzado fue muy lento, fue paulatino. Eran unos ataques en la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde, incluso en la noche. Fue este combate tan paulatino que se empezó a alargar. Primero unos días, después una semana, después otra semana. Y hay que tomar en cuenta algo. Él estaba ubicado sobre la plaza, sobre la iglesia y las principales casas de lo que era el antiguo pueblo de San Juan Bautista, Ojopan. Estas personas, estas casas tenían alimentos, tenían granos y estaban pudiendo subsistir. Pero como empezaba a pasar más el tiempo, la alimentación empezaba a escasearse. Y no más la alimentación, también el agua y también la pólvora y el parque. Fueron terribles y continuos los ataques que emprendieron los realistas contra Guajuapan, desde el 10 de abril hasta el 24 de julio, día en que el sitio se levantó. Cuando la fuerza sitiadora aumentó y Trujano vio con inquietud que sus víveres y municiones comenzaban a escasear, fue entonces que hizo salir de la plaza a un mensajero para que avisara a Morelos de la difícil situación en que se encontraba. Al enterarse Morelos de que Trujano está sitiado, primero manda a Miguel Bravo que lo venga a apoyar. Morelos estaba herido, malherido, después de una batalla. Estaba recuperando de las heridas. De hecho, para Chilapa de Álvarez, Morelos lo tomó como 6 veces. Y era así como su lugar de descanso, con toda su tropa. Cerca de 2,000 hombres, según se cuenta. Le llega la noticia que Miguel Bravo no pudo romper el sitio. Decide entonces en ese momento
venir él personalmente con parte de su tropa a apoyar a Trujano. ¿Qué es lo que hace? Sale de Chilapa, toma este camino que es de la montaña y que incluso se comenta que tuvo que cruzar cerros, no seguir el camino real, no seguir los caminos de arrieros para no también, esto un poco para despistar al enemigo. Pasó por los pueblos mixtecos de Tlapa, donde se le unieron 1000 flecheros, 1000 indios flecheros, con lo que pudieron, a Izúcar. Y finalmente, antes del 23 de julio, se situó en Chila de las Flores, aquí en la Mixteca poblana, para atacar el día 24, pero como ya estaban en una situación de desesperanza los sitiados, Miguel Bravo le dijo, es que ya no tiene más que balas que las que tienen en sus cartucheras y ya no lo van a resistir. Y Régules Villasante y sus comandantes pues querían acabar de una vez ya porque ya sabían de que Morelos estaba en Chila. Y entonces a marchas forzadas de Chila para acá tuvieron que llegar y entrar en combate el día 23 por la tarde, por la noche. Y mucha de la población también de Chila conocía los diferentes caminos, cómo llegar a Ojopan, y sabían en ese momento cómo estaba Ojopan. Todos vinieron a platicarle a Morelos y a su gente cómo estaba en ese momento sitiado, dónde se ubicaban los españoles, por dónde tenían que entrar, cuál es la barranca más peligrosa o cuál es el camino propicio para llegar a Ojopan. Es gracias a la gente de este pueblo que incluso Morelos ordena la avanzada de toda la tropa. A esto, al frente de toda la tropa de Morelos, va también la gente de Chila, que le va diciendo y indicando qué camino tiene que tomar. Se sabe que tomaron camino real de Chila a Zapotitlán Palmas. Al llegar a Zapotitlán Palmas, con el repique de campanas se unió más gente y tomaron otros caminos que van incluso a dar una barranca. De allí un contingente tomó hacia Santa María Xochitlapilco y otro hacia el Cerro de las Minas. Otro más se intervino sobre lo que es esta cañada de las campanas. Otros más se quedaron hacia atrás como retaguardia para poder defenderse o poder atacar o apoyar si era necesario. Trujano, después de acabar la novena, cuando ya recibió la noticia de que había llegado Morelos, entonces fue al altar del Señor de los Corazones, invocando a la Madonna de la Aurora, y después de un breve discurso de motivación al ejército, empezaron los balazos, ¿verdad? Entonces, ahí está una nota clara, no como, ahí están como dos devociones, y que Guajuapan, pues, se ha olvidado de esta segunda devoción. Mientras Régules, Esperón y otras gentes que venían estaban también combatiendo, cuando les empezaron a cruzar entre dos fuegos, Morelos desde fuera y Trujano desde dentro, cuando lo empezaron a combatir, los Régules y su ejército y sus gentes huyeron, ¿sí? Se fueron a refugiar a Yanguitlán y luego pasaron a Oaxaca. Y en cambio Calderas fue el único que se quedó, que era realista, con sus negros, y se murieron casi todos. Los españoles no se imaginaban que era un gran contingente. Mucho más se imaginaban que la gente de la región fuera a apoyar a Morelos, o a este contingente, Al llegar a Ojopan, lo primero que hacen es tomar presos, enfrentarse con los españoles, con el ejército de Candelas, y posteriormente dirigirse a la plaza. Al llegar a la plaza, el sitio se había roto.
Además de Chepito Herrera y de Ignacio Zavarro, no debemos olvidar la colaboración tan importante del Indio de Nuyo, ¿no? Fue muy importante. ¿Por qué? Porque con su arrojo y audacia pasaba al campo enemigo a escuchar las estrategias que planeaban los enemigos con respecto a los lugares que iban a ser atacados el día siguiente. ¿Personaje histórico o personaje mítico? Aquí la cuestión con el Indio de Nuyo es que no se sabe su nombre, no se saben muchas cosas de su vida, pero sin duda existió. Él está registrado por los historiadores de aquel momento, como Bustamante y el padre Gay. En sus textos de aquella época, que fueron escritos casi cuando acababa la gesta de la independencia, viene registrado que un indio de Santiago Nuyo participó con Valerio Trujano para levantar el sitio de Huajuapan. Eso no nos cabe duda. El problema aquí es cómo se llamaba, qué hizo después, qué fue de él. Ahí es donde entran especulaciones. Trujano es un arriero, hay que recordarlo, y que recorre esta región mixteca. En estos recorridos pasa por Nuyo, un pueblito mixteco. Se comenta que ahí pudo conocer a Nuyo, a Remigio Saravia. En escritos esporádicos que han aparecido y en la memoria oral se cree que es un personaje histórico. Sin embargo, no hay los elementos suficientes como para considerarlo un personaje histórico, sino más bien mítico. Claro, tenemos que hacer esta relación, esta salvedad entre que mito y historia no están separados. Bueno, en general los historiadores nos hemos o se han, no sé, portado a lo mejor muy rígidos para decir todo aquello que es mito va para afuera, y aquí tenemos la historia verdadera, no la creada por la memoria popular, sino la creada por la consulta de los archivos, por el análisis riguroso. Pero tampoco hay que engañarse mucho, porque la historia que hacemos los historiadores es una representación y una reconstrucción del pasado en función de los testimonios con que contamos. Entonces, bueno, a veces no tenemos testimonios y hay que aceptarlo, y por eso no podemos como corroborar ciertas cosas, y a veces también nos atenemos a que ese testimonio es el único, rígido y tal. Hay aquí actuando una cosa que es vida y que es presente, y es la memoria. Otros dicen que cuando ya estaba el sitio de Huajuapan, Remigio llegó ante Trujano y ofreció sus servicios. Otros dicen que no, que incluso ya era un seguidor de él desde el estado de Guerrero. Otros comentan que cuando fue el rompimiento y la toma de plaza de Tlaxiaco, Remigio Saravia se le unió. En sí, no podemos asegurar algo o decir en qué momento se le unió a la causa. Lo que sí podemos saber, de acuerdo a la tradición oral, que este fue un personaje muy importante para el rompimiento del sitio. Pero de ahí vienen otros elementos que de repente como que ponen en duda la existencia de un personaje de esas características, a donde todavía de manera novelada, de manera posterior, nos dicen que Remigio Saravia era un personaje que tenía capacidades fuera de las normales, que era náhuatl, que podía convertirse en animal, que también cuando realiza la hazaña de salir de estas tierras y romper el cerco realista, que portaba una piel de chivo, en este caso lo dice Gabriel Ferri, no de cerdo, como en algunas otras ocasiones se comenta, y una serie de cualidades que a la vista de los tiempos actuales, pues se nos hacen de repente un poco incongruentes con las realidades, tomando en consideración de que no hay un argumento sensato que nos permita conocer cómo llega un habitante de Santiago Nuyo, que es un pueblo que está enclavado en la Sierra Alta de Tlaxiaco, y que si tiramos una línea recta de Huajuapan a Santiago Nuyo, pues estamos hablando de casi 150 kilómetros, que difícilmente en esos tiempos puede por propio pie realizar un humano. Una leyenda se construye a partir de un hecho real, de un personaje real. Hace rato lo dije, hay leyendas de Emiliano Zapata, ¿no? Hay leyendas de Pancho Villa.
se construye a partir de un hecho histórico real, pero obviamente se mezcla con el imaginario popular. No hay datos duros que arrojen la existencia del indio Nuyó, que fue quien supuestamente le avisó a Morelos que Guajuapan estaba sitiado. No lo sabemos, yo creo que no existió, al igual que el Pípila. ¿Cómo sabemos que Remigio Saravia es el indio? Porque así lo reconoce la tradición de sus paisanos. Y así se ha venido conservando. Además de lo que escribieron los historiadores de la época, me parece que no se debe subestimar la tradición oral. En la tradición oral pueden haber elementos que no pueden ser comprobables. Obviamente no podemos comprobar que haya sido un nahual, Remigio Saravia, pero lo que sí podemos comprobar es que si persistió en la memoria de los pueblos por tantos años y si aún hoy en día sigue transmitiéndose así, sin que haya un registro, un libro de por medio, entonces yo creo que sí podemos considerarlo una prueba. Aparecen los mitos porque es una forma de los pueblos de fomentar, de fortalecer sus esperanzas y sus anhelos por cambiar una realidad. Entonces el indio de Nuyó aparece ligado a la cultura mixteca. Remigio Saravia es el emblema de este pueblo mixteco, de este pueblo de valientes, de este pueblo de bragados que en un momento dado a la dirección y mando de Valerio Trujano, pues no dudaron justamente en entregar su mejor esfuerzo y empeño pues para liberarse de la opresión. ¿Por qué el indio de Nuyó y no el indio Tlaxiaco, no el indio Ayú, no el indio X, ¿no? ¿Por qué de este pueblo de Nuyó que pertenece al distrito de Tlaxiaco? En Santiago Nuyó se plantea que este indio, Remigio Saravia, pudo cruzar por su capacidad de convertirse en animal. Y aquí hay diferentes variantes. Unos opinan que se convirtió en cerdo. Esto es lo más común en Guajuapan y en Nuyó. Pero también dicen que podía convertirse en gato. Entre los mixtecos y los zapotecos siempre ha habido una rivalidad ancestral, desde antes de la conquista. Y precisamente antes de la conquista viene este mito que le crean los zapotecos a los mixtecos. Ellos dicen que los zapotecos, ellos son hijos del sol, y los mixtecos dicen también que son los hijos del sol, pero los zapotecos dicen que no, que los mixtecos son hijos de la luna, ¿no? Los hijos de la luna. ¿Por qué? Porque dice que ellos se movían por la noche como gatos monteses, y entonces los zapotecos conocen a los mixtecos como los gatos monteses, y que en su lengua les denominan mistogishi, gato montés. El gato montés que se mueve por las noches con la luz de la luna para caer sobre su presa. La figura del indio de Nuyó, si la traslapamos al sitio de Guajuapan, pues precisamente el indio de Nuyó se mueve por la noche, bajo la luz de la luna, burla a los centinelas, cruza los fosos, llega a la tienda sigilosamente como se mueve un gato montés, llega a la tienda de Régules Villasante y los comandantes realistas, escucha todos los planes para el día siguiente del ataque de los sitiadores, y para no pasar como un mentiroso que cruzó,
va a la cocina de Régules Villasante, pilla algo ahí, jitomate, chiles o lo que sea, se regresa, otra vez cruza las vallas con todos los peligros que lo sortea, ¿no? Así de fácil. Regresa de noche también y le dice a Trujano y le cuenta dónde va a ser el próximo ataque. Se conoce su hazaña, se conoce su participación dentro de lo que ya hemos platicado, pero de ahí queda como un gracioso misterio porque ya no se sabe si Remigio Saravia se quedó en Guajuapan, se regresó a su tierra o se lo llevó Valerio Trujano. Ahí ya no se sabe. Comentan muchos que falleció en el rompimiento del sitio, otros que incluso se enlistó en lo que fue el batallón de Morelos, que siguió a Morelos en todas partes, que cuando fue tomado preso Morelos, él también fue asesinado. Desconocemos, incluso no sabemos si se casó, en dónde está enterrado, incluso qué pasó con Remigio Saravia, ¿no? No sabemos si tuvo hijos, quiénes fueron sus hermanos. Es un tema para investigar más, es un tema que no se ha investigado y no se ha trabajado. Es un tema que sigue ahí, simplemente en la tradición oral. Antes del sitio de Guajuapan, todavía no hemos visto al Morelos político, al de las proclamas, al de la Constitución. Hemos visto un Morelos que ha intentado ocupar algunas poblaciones, ha fracasado en ellas. En cambio, después de Guajuapan, les entra a todos estos independentistas una confianza en sí mismos tremenda, que se apoderan de Tehuacán, se establecen un buen tiempo en Tehuacán, es una de las ciudades que controlan un buen rato, empiezan a avanzar hacia Michoacán con mayor confianza, y es cuando empiezan la gran obra de proclamas políticas, ¿sí? Cuando Morelos parte de Guajuapan hasta Tehuacán, ya no llevaba 2,000 hombres, ya eran cerca de 4,000 hombres. La Mixteca se había unido a Morelos. Creo yo que Guajuapan es la pieza clave para la segunda fase de lo que es la independencia nacional. La tercera fase hay que recordar que es Vicente Guerrero. No solamente el sitio de Guajuapan, al haberse fortalecido militarmente Morelos, al integrarse las fuerzas de las Mixtecas, al concentrarse los lugartenientes de Morelos, bueno, a excepción de Mariano Matamoros, pero al sitio de Guajuapan estuvo Vicente Guerrero, estuvo los hermanos Galeana, estuvo los hermanos Bravo, el propio Morelos, es decir, la fuerza de la resistencia del movimiento de independencia que en ese entonces se dio en el sur. Ahora bien, Guajuapan ocurre en 1812, la independencia es hasta 1821. Hay que considerar que también eso es un mito muy común en nuestra historia, decir que Hidalgo, Morelos nos dieron la independencia, no, sus movimientos fracasaron. Hidalgo fue asesinado, fue ejecutado, Morelos también, y después vino una gran calma. En realidad, el movimiento independentista de Hidalgo y Morelos fracasó rotundamente, y fue años después cuando Iturbide, general de los ejércitos españoles, traiciona al ejército español cuando ya nos independizamos. Pero entonces, por eso hay que ver esto dentro de la óptica de la primera fase del movimiento de independencia. En ese momento, en esa primera fase, el triunfo en Guajuapan fue espectacular y fue muy importante en la proyección política posterior. A diferencia del de Cuautla, aquí sí ganaron los insurgentes. ¿Y por qué el de Cuautla es más famoso que el de Guajuapan? O sea, como que la historia también tiene sus asegúnes, ¿no? Que no todo está muy claro, ¿no? Entonces la idea de hacer una nueva historia es precisamente plantear en este contexto cómo fenómenos locales pueden trascender. Yo le daría la posición de un sitio estratégico para el fortalecimiento de la experiencia insurgente en lo militar y también
en cuanto a las simpatías, en cuanto a la popularidad, y bueno, los triunfos y las victorias marcan también la posibilidad de un ascenso en la revolución misma que va avanzando en ese periodo. Sobre todo, además, es casi coetáneo con el sitio de Cuautla. Entonces, todo esto represtigia mucho a la figura de Morelos y su popularidad se vuelve muy grande justamente en el año de 1812. De 1824 hay un ejemplar de la abeja de Chilpancingo número 8, el cual dice que en la Constitución de Apatzingán, Morelos, allá por 1814, en Apatzingán se encontraba un baile, ¿no? En un baile, una fiesta en honor de Morelos, y que de pronto alguien le cantó una loa, un poema al rompimiento del sitio de Cuautla. Oh Cuautla, oh Morelos, oh nombres de gloria, por vos la victoria nos debe asistir. Son Cuautla tus ruinas, de la honra al cimiento, tu muerte un aliento de eterno vivir. Y de pronto Morelos dijo: señores, esto no me viene a mí, mejor cántenselo al señor Trujano. Calleja entró a Cuautla, Régules, Villasante no pudo entrar a Guajuapan. Y así, cada año celebramos una historia que necesitamos recordar, en donde se mezcla nuestra mitología con nuestra cultura y con nuestros héroes. Celebramos lo que fuimos para honrar lo que somos.